Hablaremos de la decadencia del espíritu agonal. El espíritu agonal de los griegos implicaba la competencia sin encono. Hemos hablado hace tiempo de las carreras de caballos en Grecia, que eran muy populares y que estaban muy ligadas a este carácter agonal de los griegos. Agón en realidad quiere decir lucha. Incluso la palabra agonía quiere decir lucha. Agonía proviene de ahí, del agón, y no es el final de la vida, sino, desde un punto de vista etimológico, la lucha del moribundo por mantenerse vivo. El libro de don Miguel de Unamuno, La agonía del cristianismo, se refiere a la lucha del cristianismo más que a considerarlo como una religión moribunda. El desarrollo completo del individuo en Grecia dependía muchísimo de esta competencia constante, de esta idea de medirse y compararse en cualquier tipo de foro y actividad. Estas actividades se realizaban en foros intelectuales, pero también físicos o deportivos. En el plano de lo físico, lo más importante estaba en Olimpia, los Juegos Olímpicos, y en el plano intelectual, probablemente los Juegos Fúnebres o las memorables competencias entre los autores griegos para ver quién escribía la mejor tragedia, la mejor comedia cada año. Allí participaban, digo, en aquellas competencias teatrales, todos los autores macanudos que ahora hemos sacralizado, Esquilo, Sófocles, Eurípides, y no siempre las obras que quedaron ganaban. Las nubes, la célebre comedia de Aristófanes, entró tercera. Yo sabía quién había ganado. Algo así, yo no me puedo acordar. Algo parecido a Botella, pero no es eso. Discúlpeme. Miren, nos hemos olvidado de la ganadora y en cambio de las nubes todavía nos acordamos. Pero toda esta introducción es para decir que allá por los siglos 3, yo diría 4 y 3 antes de Cristo, la idea de lo agonal empezó a decaer. No tuvo que ver con una desaparición de la competencia, sino con la aparición de actividades competitivas pero menos nobles. La gimnasia le empezaba a aburrir a la gente. Algunas decían que la educación gimnástica estropeaba la belleza y la salud, y que el ejercicio prematuro iba en contra del desarrollo natural del cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando el vencedor olímpico hacía su entrada en la ciudad natal, todavía las masas acudían a vitorearlo, pero menos. Las autoridades no estaban dispuestas a financiar homenajes líricos o coros en honor al vencedor, ni estatuas, etcétera. En la mayor parte de las ciudades griegas ya nadie tenía ganas ni medios para presentarse con la suntuosidad de antes en los Juegos Olímpicos. Platón, incluso en sus últimos años de vida, anotó algunas frases de desprecio a este respecto. Cuentan que Anicerio de Cirene se vanagloriaba de ser muy bueno en las carreras y para demostrar su arte conducía impecablemente su carro a través de la academia en la que estudiaba y en la que andaba siempre Platón. Y Platón dijo que quien tenía tanta dedicación para cosas tan indignas y pequeñas estaba seguramente imposibilitado para realizar cosa grande alguna. No está tan mal esto, pero desde el punto de vista estrictamente lógico, no se sale una cosa de la otra. Epaminondas exigía que los hombres estuvieran instruidos militarmente antes que atléticamente. Los pensadores hedonistas tampoco tenían mucha estima por las competencias deportivas. Y así se fue diluyendo lo agonal, la competencia noble, la competencia sin odio, y se fue transformando en otra cosa. ¿En qué? Bueno, vamos a ver. Primero hay que decir que las competencias empezaron a ser un poco sospechosas. Un atleta ateniense llamado Calipo sobornó en Olimpia a su adversario para que se dejara ganar. Hubo denuncias, quejas, multas. El caso es que
de lo que en el siglo V a.C. había sido el agón principal, el ansia de destacarse, ¿no? El ansia de ser famoso, se había pasado a otros foros que no eran el de la gimnasia, ni el canto, ni la discusión retórica. Como hablo de la discusión retórica porque en la época de oro del lo agonal estaban los simposios. Claro. Los simposios eran reuniones en donde se bebía, se escabeaba y se discutía sobre un asunto. Y había un ganador. Discutían por el gusto de comparar argumentos. Pero en esta etapa que hablamos ahora de decadencia, aparecieron otras cuestiones. Primer campo de competición decadente, el chiste. El chiste. Un sitio clásico en Atenas era el foro de Heracles, donde se reunían unos 60 contadores de chistes que competían entre sí. Cuando un chiste era bueno, como por ejemplo el del señor que se va a confesar a un cura diciendo que decía muchas más palabras, digo, cuando un chiste era bueno, circulaba por Atenas y solo se decía para darle prestigio, lo han contado los 60. Filipo de Macedonia, el papá de Alejandro, estaba interesado en los chistes. Incluso tenía alcahuetes en Atenas que le anotaban los chistes y se los mandaban. Otra competencia decadente eran los acertijos, las adivinanzas. Adivine qué tengo en la mano, qué sé yo. ¿Qué le dijo el loro un dedo al otro? Bueno. El sifón al vino. Sí, esas cosas. Yo en un tiempo pensaba que todas las adivinanzas tenían la misma respuesta. Al menos las que yo formulaba, ¿no? Bueno. Y había castigos para el que no acertaba. Hubo quienes por acertar se hicieron famosos. También había competencias que incluían el citar versos homéricos y completarlos con malas palabras, digo yo. Por ejemplo, canta diosa la venganza fatal de Aquiles de Peleo. Y después le decían, qué asquerosa y banal la hermana de Galileo. Los infantes de Carrión han robado vuestra espada. ¡Qué mancada! Era prestada la pucha que los tiró. Bien. Fueron en aumento las personas famosas por su glotonería. Había competencias a ver quién comía más. También para ver quién se emborrachaba primero. Dejó de cuidarse la noble perfección y hasta se quitó a los intelectuales las ganas de querer ser primeros en algo. Poco a poco, allá por el siglo III a.C., el agón falseado se pobló de maledicencia. Incluso había psicofantas que competían entre sí a ver quién delataba primero. Los psicofantas son los delatores profesionales que cundieron en Grecia allá por el siglo III. Su nombre viene del higo, psico, no psico, psico, ya que aparecieron como delatores profesionales en ocasión de haberse prohibido en Atenas la exportación de higos. Cuando alguien lo hacía, era deber del buen ciudadano denunciarlo. E incluso se pagaba a los delatores. Mira, está fulano ese que exportó higos a Persia. Entonces te pagaban. Vino a descubrirse que algunos psicofantas eran en verdad falsos delatores, que delataban falsos delitos, acusaban al que no había hecho nada. Entonces resolvieron castigar a los falsos delatores, para lo cual decidieron premiar a los que delataban a los falsos delatores. Pero sucedió que muchos delataban falsamente a los falsos delatores. Y los funcionarios entonces estipularon premios para los que denunciaran a los que denunciaban falsamente a falsos denunciantes. Eso es todo lo que tengo que decir acerca de la decadencia del espíritu agonal, que fue motor de tantas actividades nobles y terminó sirviendo de pretexto para la realización de muchísimas payasadas. ¿Hay en esta sociedad espíritu agonal? Posiblemente, no sé si en el sentido original, pero bueno, lo que sí hay es la competencia decadente.
los contadores de chistes, los que comen, a ver quién... ¿Cuántos huevos fritos? ¿Quién se indifiesta primero? Todo eso, ¿no? Así que yo creo que a este programa le está faltando el agón decadente. Debe quedar, perdón Alejandro, esto en el amateurismo quizás un poco, ¿no? Bueno, ¿sabés dónde está? Ahí donde estuvo Bartonoy, con la discóbola. Claro. Esta señorita Comba. Ahí está el espíritu agonal. Sí. La competencia sin enemistad y finalmente el afán de medirse, el afán de... Yo diría que es esto. Se parece a lo que decía Ortega y Gasset sobre la nobleza. Uh-huh. Decía que el espíritu noble es el de aquel que se fija unas metas muy difíciles de alcanzar y que si no las tiene, la vida le parece aburrida y despreciable. Uh-huh. El hombre noble se propone siempre metas de difícil consecución, mientras que el hombre masa, dice él, la rebelión de las masas, pues lo que hace es eludir la dificultad, Claro. eludir toda dificultad y no remitirse jamás a una instancia superior, mientras que por el contrario la criatura de selección admite que hay instancias superiores, se somete a ellas y trata de superar las marcas establecidas por esas instancias superiores. La criatura, el hombre masa, por el contrario, nunca se somete a instancias superiores, se la pasa preguntando por qué debe hacer esto y aquello, Claro. cuando su deseo es no hacerlo. Bien, vamos a establecer un concurso aquí. Por ejemplo, ¿quién escupe más lejos? ¿Me parece en este lugar? Está bueno ¿quién escupe más Sí. lejos? ¿Sí? Digo porque Nosotros por las teníamos filas. en Baigorrita un concurso, ¿quién escupe más lejos? Y había un muchacho de O'Higgins que venía siempre y tenía una escupida, pero que era una bala. Creo que eran 17 metros con 65. Lindo. 17 con 65. Me acuerdo como si fuera ayer. Imbatible. Imbatible, no le ganaba a nadie. Y las minas que tenía el tipo, porque imagínate, Ah. venían todas las minas y todas, ay, con el tipo. Entonces despertaba mucha envidia, Claro. porque era un verdadero ganador. Y las minas lo decía, ay, dice, Elvio se llamaba. Elvio dice, ¿por qué no escupe para mí? No, dice, me la tengo que reservar la escupida porque todavía me falta Mañana el copito. cuarto de final, la semifinal y la final. Me queda la lengua seca y ¿qué hago, no? Entonces, andaba con todas las minas. Y por eso le tenían envidia, ¿no? Claro. Tenían envidia. Pero él me confesó una vez que él antes de escupir se comía 4 o 5 caramelos bien empalagosos y tenía la saliva pesada. Claro. Igual hay que propulsar todo eso, ¿no? Sí. Y de fuerza acá, Él ¿no? tenía una posición que Un me estilo. explicó, claro, que era no doblar la garganta, todo un caño, desde el estómago, todo hasta... Claro. Y ahí, fra, Todo la el cuerpo, escupida, desde todo el y cuerpo. el ángulo de la escupida. Claro. 45 grados, como sabe cualquier artillero. Claro. 45 grados. 45 grados. Y compacto. 17, 1690, y 1765, porque ya que no había viento, Claro. o a lo mejor había viento a favor. Claro. Fue el día que hizo. ¿Y el resultado es compacto o se dispersa como No, perdigones? no, tiene que ser compacto. Discúlpenme. Lo más compacto posible. Lo más compacto posible. Muy bien. Vamos a escuchar, hemos ido a la discoteca, este hombre no daba pie con bola. Claro. Y dice, había riñas de gallo en la antigua Grecia. Yo dije que no sabía, pero que sabía que había gallinas y gallos. Tanto es así que Sócrates se murió debiendo uno. Pero probablemente si había gallos, es muy probable que hubiera riñas. Algún día se habrán peleado 2 gallos porque sí,
¿Y de dónde sale la riña de gallos? Sino de ver cómo los gallos se prestan. Por una gallina seguro, ¿no? Claro, se prestan a la riña. ¿Y por qué no hay, por ejemplo, riñas de sapos? No, porque el sapo es pacífico, sí, casi estulto. Sí. En cambio, el gallo está siempre ahí, ¿no? Muy bien. Así que vamos a escuchar entonces Pobre Gallo Bataraz, que también es la riña de gallo es una competencia agonal que rinde gloria al gallo y al propietario del gallo. Pobre Gallo Bataraz es un estilo que habla sobre un gallo de riña en decadencia. Lo escucharemos no en la versión clásica y original de don Carlos Gardel, sino en la versión interesante de nuestro querido Alberto Merlo.